Question. ¿No? ¿Ninguna? ¿Cuál es la diferencia entre resignación y aceptación? La diferencia entre resignación y aceptación. The difference between resignation and acceptation. Me pregunta Simón la diferencia entre resignación y aceptación. So Simon is asking the difference between acceptation and resignation. Estoy pensando. I am thinking. Aceptación Acceptation es un principio en yoga. is a yoga principle, Y no solo en yoga. and not only in yoga. Es uno de los principios más importantes de una filosofía que ha renacido It's one of the most important principles of a philosophy that has rebirthed, y que es muy famosa ahora, which is very famous el nowadays, estoicismo. which is Stoicism. Pero el estoicismo But es Stoicism muy posterior a la filosofía del yoga. is much more posterior than yoga philosophy. Conocemos el estoicismo We know Stoicism porque la cultura occidental pues siempre fue más influyente because the Westerner culture was always generated more influence para esta zona del planeta. for this area of the planet. Pero esos principios muy seguramente fueron tomados de Oriente. But those principles were more certainly taken from the East. Entonces los podemos citar, So we can quote them, sí, como estoicismo, yes, as pero Stoicism, viene de lo mismo, but it comes from the same. aceptación. Acceptance. Aceptación es un principio muy importante para ser feliz. Acceptance is a very important principle to be happy. El siglo pasado, Last y century, esto lo repito una y otra vez, and this I repeated over and over again, un pastor norteamericano, a North American priest, pastor, no será más bien, Priest. priest, ok, diseñó o declaró una frase que me parece muy conveniente. designed or declared a sentence that I believe is very much convenient. Solo que él incluye una cosa que hoy yo en esta escuela nunca voy a enseñar, Only that he included one thing that I will never teach at this school, porque tú no le puedes pedir a nadie nada. because you cannot ask anything from anybody. Ya saben que aquí en la creencia no hay un Dios que le dé a uno nada. You already know that the belief here is that there is no God that can give one anything. Tienes que ser responsable de tu vida You have to be aware or responsible of your y life desarrollarlo de ti mismo. and develop it from yourself. La sentencia literalmente dice, Señor. So the sentence, the quote, is literally Lord. Ni siquiera dice señora, sino Señor. Doesn't even say mes, but it says Lord. Concédeme la serenidad Give me the serenity para aceptar las cosas que no puedo cambiar. to accept things that I cannot change. Ahí está la aceptación. That's acceptation. Valor Value para cambiar aquellas que sí puedo. to change those that I can, Ahí está, que es activa. which is active, Y sabiduría and wisdom para reconocer la diferencia. to recognize the difference. Eso en yoga se llama viveka, That in yoga is called viveka, entendimiento. understanding. Entonces, Then, aceptación es acceptance un principio que está presente en muchas filosofías y estructuras éticas. is a principle that is very much present in many philosophies. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Entender, To understand, comprender to comprehend, y no entrar en conflicto. and to not enter into conflict. Simplemente Simply desarrollar inteligencia to develop intelligence, para poder aplicar estrategias to be able to apply strategies, para mejorar o superar to improve eso que se puede cambiar. or overcome what you can change. Pero si no se puede cambiar, But it cannot be, if it cannot be changed, o porque lo intentaste, or because you tried, o porque no lo intentaste, or because you didn't try, pues no entras en conflicto, well, you don't enter into conflict. lo aceptas. You accept it. Resignación es distinto. Resignation is different. En resignación In a resignation, suena como que hay pesadumbre interna. it sounds like if there's inner No heaviness. estás de acuerdo con lo que está pasando, You don't agree with what is pero happening, te toca. but you have to. Y lo haces casi que con tristeza. And you do it almost with sadness. En aceptación lo haces en paz, In acceptation, you do it at peace porque entendiste el proceso. because you understood the process. Pudiste ser consciente del proceso. You were able to be aware of the process. Sabes cuáles son tus capacidades al respecto You know what are your capabilities on it, y las aplicas. and you apply them. Y si resultan o no resultan, And if they turn out or not, siempre estás en paz. you're always at peace. Sabes que hiciste lo mejor. You know you did your best. En la resignación At resignation, te vences. you get Surrender. vanquished. You surrender. No. Surrender. No me gusta la palabra surrender.
is not surrender. ¿no? You give up. Thank you. You give up. That's the word. You give up. En la resignación te rindes, In resignation, you give up. te sientes vencido. You feel vanquished. Entonces hay un sentimiento interno no tan apropiado. So there is an inner feeling that is not so appropriate. Esa es la diferencia. That's the difference. Entonces no es que tengas que resignarte en la vida, So it's not that you have to give up in life and resign yourself, eso no te da una imagen interna apropiada. because that doesn't give you an appropriate inner image. Al final estás en conflicto, In the end, you are in conflict, pasivo, passive conflict, porque estás resignado, because you're being resigned, pero no estás de acuerdo. because you're not resignated, but you don't agree with it. Ok, puedes no estar de acuerdo, Okay, you might not agree with it, pero digamos no te gusta, but let's say you don't like it. estás en conflicto, You're in conflict, estás sufriendo. you're suffering it. Esa es resignación. That's resignation. Y aceptación And acceptation implica implies simplemente comprender que las cosas son así. simply to understand that things are like this. Eso se desarrolla desde el desapego. That gets developed from detachment. No hay ningún tipo de estrés, There's no kind of de stress, emoción Oh. negativa negative emotion al respecto de una circunstancia, in regards of a circumstance. la manejes o no. Either you manage it or not. Entonces tampoco estás apegado al resultado. So you're not attached to the result either. Tienes un propósito, You have a purpose. quieres cambiar algo. You want to change Ok, something. eso es un sankalpa. Okay, that is a sankalpa. Y entonces tus acciones van a lograr ese sankalpa. So then your actions are going to achieve that sankalpa. Pero no estás apegado al resultado. But you're not attached to the result. A la final, In the end, si no lo obtienes, if you don't attain it, you don't get it. lo que te propone yoga es que igual estés bien. What yoga offers is that you can be fine. Y yo les he Even. explicado que eso no es nada místico. And I explained that is nothing mystical. Eso lo volvemos todo místico. Oh, we turned that into a lot of mysticism. Es biológico. It's biological. Se llama adaptabilidad biológica. It is called biological adaptability. Todos los seres vivos se adaptan. All the human beings adapt. Todos los seres vivos, All the living beings adapt. los árboles, The trees, los animales. the animals. Y si no se adaptan, desaparecen. And if they don't adapt, they disappear. Está en la naturaleza de las cosas. It is in the nature of things. Aceptar, To accept la aceptación, the acceptation, Es- the acceptance es una versión filosófica is a philosophical version de una cualidad biológica. of a biological quality. Quítale lo místico Get rid of the mystical y sé práctico. and be practical. Y entonces simplemente acepta. So simply accept, Pero sé activo. but be active. Eso no quiere decir que te tengas que resignar. That doesn't mean that you have to be resignated, Y sin ningún conflicto tratas de mejorar. and without any conflict, you just try to improve, Y ya las cosas mejorarán o no. and things will get better or not. Y sea como sea, te organizas internamente para resolver. And either way, you organize yourself internally to solve it. Entonces ahí viene el otro principio. So here comes the other Hay principle. muchas cosas que afuera no puedes cambiar, There's many things that you cannot change outside, pero en cambio adentro sí. but instead inside you can. La clase de yoga de esta mañana, This morning's yoga class, tú puedes cultivar estados de ser, you can cultivate states of being, sentimientos. feelings. Puedes sentir cosas You can feel things sin ninguna razón. without any reason. De hecho, eso es lo que pensamos los yogis. In fact, that's what us, the yogis, think. Todos tus dramas, All your dramas, por ejemplo con tu pareja, for example, with your partner, estás sintiendo una cantidad de estupideces sin ninguna razón. you're feeling so many stupid things without any reason. Y hasta se suicidan por eso. And they can even suicide because of Pues, it. se pueden poner a sentir pendejadas sin ninguna razón. If they can get to feel stupid things without any reason, ¿Por qué no usas tu mente más bien para sentir cosas bellas? why don't you use your mind in order to feel beautiful stuff? No, porque estás acostumbrado No, because you're used a sufrir. to suffer. Porque las religiones te dijeron Because religions told you que aquí habías venido a sufrir. that you came here to suffer. Y se te convierte And then it turns un principio y un valor de ser into a principle and a value of being, tu nivel de sufrimiento. your level of suffering, De tal forma que tienes la inconsciente idea in such a way that you have the unconscious idea de que eres más espiritual that you're more spiritual si sufres más. if you suffer the most. Gran mentira. Great lie, Completa mentira. complete lie. Y para estas épocas hay que soltarlas. And for these times, it needs to be released Porque no podemos seguir generando injusticia y muerte en otros because we cannot keep on generating death and injustice on others basados en esa mentira. based on that lie. ¿Ok?
Te organizas internamente You organize yourself internally ante aquello que no puedes cambiar afuera. towards what you cannot change outside. Busca siempre hacer lo mejor. Always intend to do the best. Bueno, se necesita encomio, Of course, you need the willingness, esfuerzo, effort, pero no sensación de dolor o sacrificio. but not a sensation of pain or sacrifice. Bueno, los sacrificios, por ejemplo, de una madre, de un padre por sus hijos, Okay, for example, the sacrifices of a mother or a father for their children la mayoría de las veces son muy demandantes most times can be quite demanding, y generan niveles de sufrimiento y dolor. and they generate levels of suffering and pain. Pero estamos hablando de unos valores distintos. But here we're talking about different values. Es al respecto del valor de la vida de alguien que es nuestra responsabilidad. It is in regards to the life, the value of someone's life that is our responsibility. Pero eso es bello, But that is porque beautiful la misma biología trae herramientas because biology itself brings tools y pues nos ayuda como padres and it helps us as parents a sentir niveles de satisfacción muy elevados. to feel great levels of satisfaction. Pero aún ahí en esos procesos But even though in those se processes, pueden aplicar esos principios. one can apply these principles. Por ejemplo, la educación de los hijos es súper importante. For example, when you educate your children, that is really important. Tratamos de presionar a nuestros hijos We try to push our children para que sean algo que nosotros creemos que deben ser. so they have to be something that we believe they have to Y be. eso solamente los carga de tensión, de estrés, And that only puts on them loads and stress, de baja autoestima, low self-esteem, de dolor of y pain, por lo tanto de ira. and for the matter of rage. Entonces logramos lo contrario. So what we get is the opposite. En vez de hacer buenos seres humanos, So instead of creating good human beings, corremos el riesgo. we take the risk. No siempre sucede así, pero es un riesgo It does not always happen like this, but it is a risk de que se conviertan en seres neuróticos. that they become neurotic beings Porque los queremos presionar a hacer cosas que no son. because we want to press them to do things that are not. Lo que se debe hacer What should be done, es que ellos, igual, y eso también nosotros, and that us as well, es conocernos, is to get to aprender de know nosotros, ourselves, to learn about ourselves, saber nuestras limitaciones, to know our limits, pero saber que también podemos hacer algo. but to know that we can also get to do something. No es ni siquiera para mejorar, It's not even to improve. es como para aprovechar It's like to benefit nuestras potencialidades. from our potentialities. Entonces, tal vez no las estamos aprovechando. So maybe we're not taking the opportunity on them. Entonces, cuando pensamos en que estamos mejorando como personas, So when we think that we're improving as people, realmente lo que estamos haciendo truly what we're doing es aprovechar is benefiting esas cualidades, from those o qualities, sea, que potenciar nuestro ser. potentiate our being. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos y con nosotros mismos. That's what we should do with our children and with ourselves. No imponer patrones, Not to impose patterns, sino más bien estimular but better to la stimulate posibilidad de optimizar lo que tenemos. the possibility of optimizing what we have. Y entonces eso es distinto, So then that is different porque nos damos cuenta de que vamos evolucionando because we realize that we can evolve, y eso nos da mucha satisfacción. and that gives us a lot of satisfaction. Entonces no hay frustración. Then there is no frustration. Nunca hay frustración. There is never Nunca frustration. perdemos. We never lose. Siempre ganamos. We always win. Entonces no hay sensación Then there is no sensation de fracaso. of failure. Así de sencillo. That's simple. Muy bien. Pero- ¿De qué era que vamos a hablar? ¿De qué más era? ¿Cómo construir nuevos hábitos? No sé. ¿Alguna pregunta? A ver si me acuerdo de Sí, tener. yo tengo una pregunta, pues es más en el proceso de meditación, que a veces cuando uno está como más profundo, el cuerpo hace impulsos, movimientos involuntarios. Entonces eso a nivel del sistema nervioso, o sea, realmente ¿qué está pasando? Uy, esa pregunta no te la puedo contestar. Tradúcela, por favor. So the question that was asked is why during meditation processes that start to become very deep, the body starts to generate involuntary movements. And she's asking what happens there at a nervous system level. Pero aquí tenemos a una psicóloga. Eso y del una sistema médica. activante And he's reticular. saying that he cannot answer that question, but here we have a psychologist Y a una médico. and a doctor. La psicóloga se acaba de lavar las manos. The psychologist just washed her hands. A ver, ¿qué dice la médico?
What does the que doctor eso say? es una etapa cuando uno está entrando en una fase de sueño, pues por decirlo. So she's saying that it is when you start to get into a stage of sleep, to say it like Todavía this, está activo el sistema activante reticular, where the y- reticular y ese es el activating que system mueve, is still active, which is the porque one está en that la moves the body, transición. because you're during the transition. Entonces uno se siente en el cerebro dormido, pero todavía no ha activado ese sistema que es el que mueve el cuerpo. So in the brain, one feels asleep, but the system that it keeps the body moving is still active. Bueno, eso en el caso de que la persona está entrando profundo también, pero hay otros momentos en que por entrar profundo uno está muy consciente y siente experiencias más sutiles. So that in the case where the person Pero is es getting into a relacionado deep con state and also sleep, but also when you get into deep states of meditation, you get to feel very subtle movements, involuntary movements. Bueno, podemos tomar este tema como un ejemplo. We could take this topic as an example. Bueno, ¿eso te contestó la pregunta? Did that answer your question? Porque la respuesta debe ser científica. Because the answer should be scientific. Entonces ella te respondió desde un principio científico. So she answered from a scientific principle. Y entonces vuelvo a volver a retomar otro de los temas que me gustan. So I'm going to take again other topic that I like, Y es lo místico frente a lo científico. which is the mysticism in regards to the scientific. Sí, Diana se acaba de tirar tu experiencia. Okay, so Diana just messed up with your experience. Perdón, la doctora Diana. I'm sorry, Dr. Diana. Y esa es la queja de los New Age. And that is the complaint of the New Age. Ellos quieren andar con flores en la cabeza They want to have flowers in their head, to sentirse especial, y sentirse distintos. and to feel different and special. Pero eso no es necesario. But that is not Yo necessary. prefiero tener visiones más prácticas. I'd rather have more practical visions, Porque son realistas. because they are realistic, Así no lo sean. even though they are not. Puede ser que esa teoría de Diana It could be that Diana's theory sea cambiada después. can change later. Bueno, no es de Diana, Well, it's not Diana's la que theory, ella expresa. it's the one that she's expressed. Y se encuentre otra cosa. And then the scientists are going to find something else, Pero está bien. but that's fine. Prefiero eso I'd rather that a visiones que no están aterrizadas. than views that are not landed or rooted. Entonces, entonces perdemos nosotros que No, darle estamos... un significado místico. ¿Cómo? Darle un significado místico a eso tampoco. ¿A qué? A esa transición. Pues por eso es lo que estoy diciendo. Por eso. Por eso. Por eso. Pues, Entonces, then, aquí en esta escuela so here in this school, tenemos una visión práctica científica. we have a practical scientific view. A mí personalmente, después de tantos años, me aburre la visión mística. After so many years, the mystic view is boring for me now, Porque un gran porcentaje de esa visión mística es simplemente una interpretación fantasiosa. because a great percentage of that mystic view is just a fantasy interpretation O una gran mentira. or a great lie. Y entonces tú estás detrás de una gran mentira. So you're behind a great lie, Y no pasa nada. and there's nothing happens. Después te terminas vistiendo todo raro y hablando cosas raras. Afterwards, you dress up very weirdly and say weird things. Así también ganan plata. That's how they earn money as well. Pero no, But no, es mejor ser práctico. it's better to be practical. Al final toda la experiencia está. In the end, the experience is there. Pero ¿qué hace el yogi? But what does the yogi do? Solo la observa Just observes it y no la juzga. and doesn't judge it. ¿Qué hace el New Age? What does the New Age do? ¡Oh! Tuve una experiencia maravillosa. Oh, I had a wonderful Y experience. entonces entré en una dimensión y vi caballitos azules. And I entered into a dimension and I saw blue horses. Y entonces su mente comienza a identificarse So their mind starts to get identified with con it, los britis de su mente, with the vrittis of con their sus mind, propios britis. with their own Y vrittis. eso no es yoga. And that is not yoga. Exactamente lo contrario a yoga. Precisely the opposite to yoga. ¿Entiendes eso? You understand that? El Rishi Patanjali te lo dice claramente. Rishi Patanjali tells you that exactly. Es más, In fact, la iluminación misma es un briti. enlightenment itself is a vritti. La meditación es un briti. Meditation is a vritti. Hasta eso es un briti. Even that O is a sea, vritti, una fluctuación mental. which means a mental O sea, fluctuation. una creación falsa de tu mente. That's to say, a fake creation of your mind. Imagínate. Imagine Hasta that. eso. Even that. Imagínate cuando comienzan a ver unicornios verdes. So imagine when they start to see
green unicorns, y un universo lleno de arcoíris. and a universe filled with rainbows. Por eso es que les gustan tanto los hongos y las drogas. That's why they like so much mushrooms and drugs. No se pueden aguantar si no están viendo nada. They cannot stand themselves if they are not seeing all this stuff. Tienen una mente tan perturbada They have such a deranged mind que necesitan estarla llenando de otra información. that they need to be filling it with other information. Usualmente porque no se aguantan esta. Usually because they cannot stand this one. Hay que ir a trabajar, One has to go to work, a producir. to produce. No se aguantan esto. They cannot stand that. No lo pueden amar. They cannot love it. Ahí no hay amor. There's no love there. Entonces tienen que consumir cosas. So they have to take things, O cuando entran a meditar, or when they get into meditation, quieren ver cosas. they want to see things. Todos quieren ver cosas. They all want to see Y things. después se sientan a hablar idioteces de lo que vieron. And then they sit around to talk about the stupid things they saw. ¿A mí qué me importa lo que tuviste? And how could I care what you saw? Y además yo cómo te voy a compartir mi psicosis, qué vergüenza. And why would I share you my own psychosis? That is so shameful. Es pura psicosis. It's pure psychosis. ¿Ok? Sí, yo voy a andar contándote mi psicosis. Why would I be telling you my psychosis? Entonces, ¿qué hace el yogi? So what does the yogi do? Lo observa. Observe. Simplemente lo observa. Simply observe. Es lo que hay que hacer en yoga. And that's what one has to do in yoga. Observa la vida. To observe life. Todo. Estás impávido, neutral. And one is neutral there. Y si observing. trabajas, And if you work, mientras trabajas, while you work, observas. you observe. Ese es el estado ideal. That's the ideal state. Y hace lo que puedes. And you do what you can. En la medida en que hay menos estrés, In the measure there is less stress, se vuelve más eficiente. you become more efficient. Porque para poder tomar decisiones, Because in order to be able to take tienes que decisions, superar todo el conflicto interno. you have to overcome all the inner conflict. Imagínate el nivel de estrés. Imagine the level of En cambio, stress. si aprendes a solo observar But if you learn just to observe y tomas decisiones and you take decisions, prácticas, practical no decisions imbuidas desde el miedo ni desde las emociones, that are not imbued from fear or emotions, entonces eres más eficiente. then you become more efficient. O sea, es mejor que aprendas a simplemente observar So it's better if you learn just to observe sin ningún juicio. without any judgment. Eso involucra la aceptación. That involves acceptance. Y haces lo que tengas que hacer. And then you do what you have to do, Y eso involucra lo activo de la aceptación. which involves the active part of acceptance. Ahora, Now, podríamos decir we could say que eso no trae la felicidad. that does not bring happiness. Ok, Okay, sí, no te da felicidad, yes, it does not bring you happiness, pero por lo menos estás superando el sufrimiento. but at least you're overcoming suffering. ¿No te parece muy bueno, un buen negocio? Don't you think it is a good business? Es un buen negocio. It is a good business. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No. Ay, yo sí. Pues, sí. ¿Cómo te lleva yoga a construir nuevos hábitos? Ah, muy bien. Eso es una pregunta muy importante. So how would yoga lead you towards creating new habits? Yo voy a ser muy superficial y muy rápido porque esto es un tema muy largo. I'm going to be very superficial and very fast because this is a very long topic. Parte de lo científico, But it comes from scientific, biología. from science, biology. Estamos diseñados para sobrevivir. We're designed to survive. Es la subsistencia. It is subsistence. Entonces, para eso tenemos el cerebro. Then for that, we have our brain. Un cerebro muy desarrollado. A brain that is very well developed, Con una gran capacidad de aprendizaje. with a great capacity of learning. Nuestro cerebro Our brain tiene muchas, infinitas posibilidades de conexión has infinite possibilities of connection, sináptica synaptic connections, para poder aprender. to be able to learn. Entonces, Then, ese aprendizaje, esa experiencia, Da- tiene la experiencia that learning comes from y experience te permite tomar después decisiones and then allows you to take decisions para sobrevivir. to survive. ¿Qué aprendes? What do you learn? Aprendes de las experiencias. You learn from Eso experiences. en yoga se llama samskaras. That in yoga is called the samskaras. Y aquello que comienzas a repetir, And what you start to repeat, porque es lo que se vuelve tu vida cotidiana, because it is what becomes your daily life, se va afianzando it starts to get settled y se vuelve un hábito. and becomes a habit. Y ese hábito, And that habit, por su repetición con el tiempo, because of its repetition through time, ya se vuelve un condicionamiento. turns into a conditioning. Esos condicionamientos se llaman en yoga basanas. The conditionments are called basanas in yoga. O sea, ya, mejor dicho, se vuelven súper automáticos. So they become super automatic. Entonces tú comienzas a reaccionar automáticamente. So you start to react automatically. Eso es necesario. That's necessary. Tú te imaginas todos los días
You imagine yourself every te day levantas waking up y tener que pensar cómo te tienes que lavar los dientes. and having to think how you have to brush your teeth. Cada día planeando la lavada de los dientes. Every day thinking and planning how to brush your teeth, Cómo te tienes que lavar el cuerpo. how you have to wash your body, Y te vas a subir al carro y aprender a manejar el carro. and you're going to get into the car and to learn how to drive the car. El hábito es necesario. The habit is necessary. Tú tienes que acostumbrarte de forma automática a resolver circunstancias cotidianas. Automatically, you have to get used in order to solve daily actions, Y eso está muy bien. and that's fine. Pero hay un problema. But there is a problem. Hay ciertos hábitos There are certain habits que no son eficientes. that are not efficient, Y se vuelven hábitos por la repetición and they become habits because of the de repetition patrones condicionados. of conditioned patterns. Por ejemplo, las emociones. For example, emotions. Lo que pasa ahora. What is happening right now? Entonces, digamos que yo soy colombiano What is happening nowadays? So let's, for example, I am Colombian y llegué a México and I got to Mexico, y me pasó. and it happened to me. En Villahermosa, At Villahermosa, cogí un taxi. I took a cab. Villahermosa es un pueblo chiquito en la mitad de la selva de la nada. Villahermosa is a small town in the middle of the jungle. Y entonces Then le dije al señor que iba al parque arqueológico de la Venta I told the cab driver I was going to La Venta Archaeological Park, y él me escuchó el acento. and he heard my accent. Y apenas me escuchó el acento, And as soon as he heard my accent, se estresó. he got stressed. Y me dijo, ¿usted es colombiano? And he said, "You're Colombian?" Y yo le dije, sí. And I said, Y "Yes." como vi que le cambió el tono, And since I saw his voice tone change, yo le dije muy amablemente, very kindly I said, porque han tenido mucha dificultad con los colombianos acá. "Why? Have you had a lot of difficulties with Colombians here?" Y con agresividad me contestó, sí, claro. And with aggressivity, he said, "Yes, of course." Entonces, yo pude haberme sentido ofendido, So I could have felt offended, humillado. humiliated, Como la vez que casi no me dejan entrar a El Salvador porque era colombiano. like the time that I almost could not get into Salvador because I was Colombian. Y el funcionario de inmigración me dijo, es que los colombianos no los queremos acá. And the immigration told me that we don't want Colombians here. Solo los aceptamos si tienen visa gringa. We only let them in if they have the USA visa. ¿Ok? Y yo no me sentí ofendido. And I didn't felt offended. Pero usualmente la gente se siente ofendida. But usually people feel offended by this Porque es un condicionamiento. because it is a condition. Porque yo me identifico con ser colombiano. Because, oh, I identify myself as Colombian. ¿Se imaginan la estupidez? Can you imagine the stupidity? ¿Entienden a dónde voy? Can you see where I'm headed? Los otros ven a los colombianos como narcotraficantes. Other people see Colombians as narco dealers, narco Pero lords. yo no soy narcotraficante. But I am not a narco lord. Pero como soy colombiano, But since I am Colombian, ellos hacen un extraño silogismo they make a weird relationship, y entonces and then me toman como narco. they take me as if I was a narco. Pero yo estoy claro que no soy narco. But I am clear that I am not a narco. Yo soy un simple profesor de yoga. I am a simple yoga teacher. ¿Por qué tendría que ofenderme Why would I have to get offended? por la forma como otra persona tiene un conocimiento al respecto de un país? Because of how the way the other person is getting the knowledge of another country. Pero las personas tienden a ofenderse. But people have the tendency to get offended by Todos se lo this. toman personal. They take everything personally. Se estresan, They get se stressed. sienten mal They feel bad y reaccionan. and they react. Entonces, Then yo puedo terminar peleando con el taxista, con el funcionario I could end up in a fight with the cab driver or the immigration worker, y cumplo la profecía. and I comply with the prophecy. Los colombianos somos la cagada. The Colombians, we are shit. We're screwing up. ¿Qué pasó con el taxista? What happened with the cab Como driver? yo entendí Since I y understood, toda la razón. he's completely Si los right. colombianos que llegan allá llegan a ser cagadas. If the Colombians that get there, well, they do a lot of fuck-ups. No todos, Not all of them, pero buena parte. but a good part of them. Entonces yo muy amablemente le seguí preguntando. But very kindly, I just continued asking. Y en la conversación se relajó mucho And during the conversation, he got really relaxed. y terminó muy contento conmigo. And he ended up very happy with me. ¿Listo? Entonces, los hábitos So then habits nos condicionan condition us. y aprendemos de forma automática, And we learn in an automatic way, de forma no controlada, in an uncontrolled way, no observada, a non-observed, reaccionar to react ante ciertos estímulos. towards certain stimuli. Es lo que pasa hoy en día con los ofendiditos. It's what happens nowadays with the people that get offended really easily.
Y eso viene de la falta de conocimiento de uno mismo. And that comes from the lack of self-knowledge. Pues si yo no estoy tan seguro de que primero yo no es que sea colombiano, If I am not so sure from the fact that first, it's not that I am Colombian. nací acá, I was born here, pero ¿qué es ser colombiano? but what does being Colombian mean? ¿Es ser narco? Is it to be a narco? ¿O es ser feliz porque soy colombiano? Or is it to be happy because I am Colombian? ¿Qué es ser colombiano? What does it mean to be Colombian? Simplemente nací acá. I was simply born here. Bueno, ok. Segundo lugar, Okay, in a second estoy place, seguro que no soy narco. I am sure that I am not a narco. ¿Tiene algo de malo ser narco? Is there anything wrong with being a narco? A mí simplemente yo no estoy de acuerdo con eso. I simply don't agree with it. ¿Por qué? Why? No corresponde a la forma como yo me quiero expresar en la vida Because it does not correspond to the way in which I would like to express myself in life, y los karmas que trae ese tipo de actividades pues no son bonitos. and the karma that brings those kinds of activities is not beautiful. Y a mí me gusta vivir bien, And I like to live well, tranquilo, relajado, calm, released, y no andar con una cantidad de enemigos detrás. and not to have a lot of enemies behind my back. Y además ciertas actitudes al respecto de mi autoimagen, al respecto de la riqueza y mi valor personal. In addition to certain attitudes in regards to my self-image and richness and my personal value. Entonces yo tengo claro que soy y que no soy, So then I am clear about what I am and what I'm not, y por qué no quiero ser tal cosa, and why I don't want to be a y por certain qué thing, quiero ser otra. and why I want to be something different. Entonces lo primero es conocerme. So the first thing is to get to know myself. Si me conozco, If I get to know myself, es más fácil trabajar la reacción, it is easier to work on reaction porque yo puedo escoger because I can choose cuál es el hábito que quiero mantener y cuál no. what is the habit that I want to sustain and which ones I don't. Así de sencillo. That's simple. Ya sé que no quiero ciertas cosas, So I know that I don't want certain things. entonces simplemente So simply, trabajo el cultivo de soltar ese hábito. I work on cultivating, releasing those habits. Entonces, ¿qué hace uno con los hábitos? So what do you do with the habits? Como hacen parte de los samskaras y los vasanas de las memorias, Since they are part of the samskaras and the vasanas, the memories, ellos nunca van a desaparecer, they are never going to disappear, jamás. ever. Pero yo puedo But I can no estar condicionado por ellos. not be conditioned by them. Y puedo cultivar And I can cultivate otros hábitos. other habits, ¿Cómo? such as, Hay muchas formas. there's many different ways. Entonces, para eso están los psicólogos, So there is the psychologist los for that, pedagogos. the pedagogist. Pero hay un problema en la psicología y la pedagogía, But there is a small problem in psychology and pedagogy. que ya es un problema que ya se está resolviendo. That is an issue that is starting to get solved. Primero, First, que antes no estaba basado en principios científicos. it used not to be, before it was not based in scientific principles. Estaban dadas más bien por elucubraciones tipo Freud, They were done by thinkings kind of Freud que se imaginaban cosas that would imagine y things proponían soluciones raras. and they would offer weird solutions. Hoy ya todo se basa en la neurociencia, Nowadays, everything is based on neuroscience, pero todavía no tienen las herramientas claras. but they still don't have clear tools. Y las que están adquiriendo, And the ones that they are acquiring, las están tomando del yoga they are taking them from yoga y de filosofías como el estoicismo. and from philosophies such as Stoicism. Entonces ellos se van a volver unos ocultos y negados yogis con diploma de psicólogos. So they are going to become hidden yogis with psychologist diplomas. Eso es lo que va a pasar. That's what is going to happen. Y está bien. And it's Que fine. la idea es que ayuden eficientemente a la población. Because the idea is that they can help efficiently the population. Entonces, ¿cómo lo hacemos? So then how do we do it? Con las herramientas de yoga. With yoga tools. Pero, ojo, ¿qué tipo de yoga? But careful, what kind of yoga? No la yoga que te mete dioses raros. Not the yoga that will put weird gods on you. Volvemos a lo mismo. Because otherwise we will go back to the same. Me van a odiar otra vez. People are going to hate me again. Los grandes problemas de la humanidad han sido traídos por las religiones principalmente. The great problems of humanity have been brought by religions mainly. ¿Cuándo lo van a entender? When are they going to understand No it? entienden las estadísticas. They don't understand the Las statistics. personas que más cometen delitos The people that commit the most felonies son los creyentes. are the believers. Los ateos porcentualmente cometen menos delitos. The atheists, through percentage, are the ones that commit the less felonies. Yo nunca he visto un ateo que diga vamos a armar una guerra ateísta contra los creyentes. I've never seen an atheist saying, "Oh, let's make a war against the believers. Vamos a invadir Estados Unidos a ver si los volvemos ateos a todos. Let's invade the United States to see if we turn everyone into an atheist." Pasa lo contrario.
the opposite happens. Las grandes guerras de esta humanidad han sido por las religiones. The great wars of this humanity have been related to Entonces, religions. no es ese tipo de yogas que te llevan a creer en unas cosas raras. So it is not those kinds of yogas that are going to make you believe in weird things. Krishna, Krishna, for example, Shiva, or Shiva. más creaciones humanas, Even more human creations. puros inventos humanos. Pure human No, inventions. ese tipo de yoga no. No, not that kind of yoga. Me refiero al yoga puro, I mean the pure yoga. que no existe un yoga puro. That does not really Me exist. me refiero es puro y suelto de creencias inútiles. What I mean by pure is that it doesn't have unnecessary, useless beliefs. Donde lo que haces es cultivar tu mente. Where what you really do is you cultivate your mind. Entonces me preguntan acá, ¿cómo? So they ask me here, how? Cultivando tu mente. By cultivating your mind. ¿Pero qué es cultivar la mente? But what does cultivate the mind Se mean? los he dicho muchas veces. I've told you many times. Disciplinar la mente To discipline the mind, para soltar su reactividad, to let go of its que reactivity, es consecuencia de su hábito, which is the consequence of the cómo habit, reacciona a ciertas cosas que no es necesario. as a reaction towards things that are unnecessary. Y el cultivo And the cultivation, al tiempo at the same time, de principios of principles que te permiten ser feliz. that allow you to be happy. Ahí ya, There, para algunos, for some, es adecuado creer en un Dios. it is adequate to believe in a God. Entonces pueden cultivar esos principios de creer en ese Dios So they can cultivate those principles of believing in that God, y está bien. and it's fine. Pero es más importante But it is more important que ese cultivo de esa fe en un Dios that cultivation of that faith, of that God, vaya hacia apoyar principios internos profundos. is headed towards supporting deep inner processes. Pues yo en eso soy muy cristiano, Well, in that case, I am very much a Christian, el cultivo del amor. to cultivate love. Entonces Cristo dijo, So then Christ said, ama a tu prójimo, love the other, porque el Padre dijo que Él te ama. because the Father said that they love you. Entonces está bueno, So it's fine. porque si eres cristiano Because if you're a Christian y tú apoyado en esa fe en Cristo, and you're supported on that faith in puedes Christ, amar a los demás you can get to love the y others eres compasivo. and you're compassionate. Entonces, ¿te acuerdas eso de que esté libre de pecado que tire la primera piedra? With that word that the one that is free of sin throws the first stone, Eso es una forma de compasión. that's a form of compassion. Bueno, eso te sirve. That can be useful. Yo no lo necesito. I don't need it. Yo no necesito un Dios que me lo haya dicho, I don't need a God to tell it to me, ni un Cristo que me lo haya dicho, nor a Christ that says that to me, porque para mí es simplemente lógico. because for me it is simply logic. Con un Dios o sin un Dios. With a God or without it. Es lógico, It's logical. es apenas obvio. It's obvious. Pero si tú necesitas un Dios, But if you need a God for it, para eso está bien. that's fine. ¿Ok? Pero entonces tienes que siempre pensar. But you have always to think. Si eres un musulmán extremista If you're extremist Muslim, y por un lado estás hablando del amor, and on one side you're talking about love, de que todos somos hijos de Dios, that we're all sons and daughters of God, pero te crees la mentira de esos señores but you believe the lie of those que te dicen que People. todos somos hijos de Dios, that tell you that we are all children of God, pero que hay que matar a los que no creen nada en su Padre, but they have to kill those who don't believe in their God, in their Father. hay un problema ahí. There is a problem No there. estás pensando. You're not thinking. ¿Por qué no estás pensando? Why aren't you thinking? Porque tienes apego Because you have an a attachment creencias que te están poniendo otros. to beliefs that others are putting on you. Cuando tú meditas When you meditate y cultivas and you cultivate el espacio mental desde la meditación, the mental space through meditation, al tiempo que vas cultivando la suavidad en tu cuerpo, at the same time that you cultivate softness in your body, si tú eres suave contigo mismo, if you're soft with yourself, vas a ser compasivo con los demás. you're going to be compassionate with the Vas a others. querer, si no te haces daño a ti, If you don't harm yourself, vas a querer hacerle daño a los otros. you won't want to harm the others. Entonces, si tú has cultivado en ti la suavidad, So if you have cultivated in you softness, el amor, love, es lo que le vas a dar a los demás. that's what you're going to give the others. Eso es lo que se cultiva. That's what one cultivates. Estar relajado. To be released. Eso no quiere decir que no tengas que correr y hacer cosas cuando tienes que hacerlo. That doesn't mean that you don't have to run and do things when you have to. Aquí nosotros trabajamos durísimo en el jardín, Here we work a lot on the garden con mucha fuerza, with a lot of strength, pero estamos relajados. but we're released while we do it. No hay violencia There's no en lo violence que hacemos. in what we do. Solo hay dicha, There's only bliss, siempre dicha. always Y bliss. todo lo que se hace está motivado por el amor y el servicio a los demás. And everything that is done is motivated by love and service to others. Pero comenzamos por nosotros. But we began by ourselves. A mí me gusta salir al jardín acá I love to go to the garden here y ver toda esa belleza. and to see all that beauty.
y eso me nutre. and that nourishes me. Entonces, cuando yo trabajo en el jardín, So when I work in the garden, lo trabajo para mí. I work for myself, Y sé que cuando ustedes vienen, and I know that when you come here, les gusta lo que ven you like what you y see lo disfrutan. and you enjoy Y it, eso me llena a mí de dicha. and that fills me with bliss. Pero cuando lo trabajo, But when I work it, trabajo rapidísimo. I work super fast, Pero no estoy violento. but I am not violent. ¿Entienden eso? You understand Porque that? he cultivado Because I have esos cultivated principios. those principles. Entonces, por un lado, So on one side, desapego, detachment, soltar los hábitos que no necesito. to let go of the habits that I don't need, Y eso lo cultivo a través de la meditación. and that I cultivated through Y meditation. por otro lado, On the other side, cultivo el amor, I cultivate la love, compasión, compassion, la dicha, bliss, principios éticos. ethical principles. Éticos. Ethical. No necesito a Dios. I don't need God. Tú dirás, You would say, es que tú eres un gran ignorante. oh, but you're a great ignorant Porque dices que no necesitas a Dios. because you say you don't need God. Llevo 51 años It's been 51 years sin old necesitar a Dios. without needing Y God, hasta ahora, afortunadamente, no me ha castigado por no necesitarlo. and so far I have not been punished by Him because I don't need it, Y because soy, of not needing Him. y soy feliz, And I am happy, muy feliz. very happy. Entonces, a mí me funcionó no necesitar un Dios. So it worked for me to not have a God. No tiene nada que ver con Dios. It doesn't have anything to do with a Tiene que God. ver con los principios que yo cultivo en mí. It has to do with the principles that I cultivate in myself. Y entonces, soy re cristiano. So in that case, I am very much a Christian. Está en la palabra de Cristo clarísimo. That is in the word of Christ Pero yo very no lo clearly. hago porque Cristo lo dijo. But I am not doing it because Christ said Es it. porque es lógico, It's because it's logical. es obvio. It's obvious. Ok. Entonces, nosotros lo que hacemos es cultivar, Then what we do is to por cultivate, un lado, la purificación de la mente, o sea, de los hábitos y los apegos, on one side, the purification of the mind, so the habits and the attachments, y la siembra de esas actitudes y principios profundos. and to sow those attitudes and deep principles. Y entonces tú me dices, "Pero entonces, ¿cómo es la meditación?" So you tell me, but then how is meditation? Aquí en este sistema de muchas formas. Well, here in this system, it can happen in many different Lo ways. hiciste en la clase esta mañana con yoga, You did it in this morning's class through yoga. después lo volviste a hacer aquí con la clase de Braya Yoga, Then you did it again here in the Raja Yoga class. y entonces aprendes a observarte So you learn to observe yourself desde el movimiento, from movement, desde el sonido, desde la vibración, from sound, from vibration, desde las posturas, from postures, desde el manejo de la energía, from energy de management, muchas formas. in many Entonces ways. aquí cultivamos todas al tiempo. So here we cultivate all of them at the same time. Y son formas prácticas. And they are practical forms. Bueno, metafóricas muchas de ellas, Okay, many of them metaphorical, pero no están buscando sembrarte ideas raras. but they are not intending to plant weird ideas on you. Tienes que creer en los chakras. Oh, you have to believe in the chakras. ¿Cuáles chakras? Which chakras? ¿Cuáles? Which chakras? Úsalos Use them como puntos de atención. as points of reference. Y todo es súper práctico. And all of it is very practical. Entonces, ¿cómo cultivas? So then how do you cultivate? Con muchas técnicas. With a lot of Y techniques. aquí utilizamos muchas técnicas. And here we use many techniques. ¿Qué es lo bueno? What's the good thing? Bueno, yo siempre hablo de las religiones, Well, I always talk about religions. pero si eres musulmán eres bienvenido. But if you're a Muslim, you're welcome here. Solo que discúlpame una cosa. Only that I'm sorry for one thing. Yo me tengo que aguantar tus discursos sobre Mahoma y el Islam y sobre Cristo y que Dios te bendiga. Te lo tengo que escuchar todo el tiempo. I have to put up with your speeches of Mahoma and all of these speeches that you say. Los religiosos son muy invasivos. The religious are very invasive. Si tienen derecho a decirme que Dios te lo pague y que Dios por acá y que Dios por allá, If they have the right to say, "Oh, God bless you," or "God pays you," and "God Gracias a for here," or Dios. "Thanks to God," y que si no fue por Dios no existiría, and that if it wasn't because of God, like it wouldn't exist. pues yo también tengo derecho Well, I also have the right a hablar de mi ateísmo. to talk about my atheism. ¿Entiendes? You understand that? Y entonces, Then yo te parezco invasivo, I would seem invasive to pero por lo you. menos yo no te estoy diciendo But at least I am not telling que you el no existente Dios te bendiga, that the non-existent God blesses gracias you. al no existente Dios. Thanks to the non-existent God. No, yo te digo solamente bendiciones. No, I just tell you blessings. Gracias. Thank you.
Ya, punto. That's it, Porque period. estoy jodiendo I am not screwing you el up resto del día con mis creencias. the rest of the day with my beliefs. Solo aquí en clase. Just here in class. Pero tú todo el día me estás diciendo, me estás metiendo a Dios hasta por los ojos. But you, all day long, you're putting God into my eyes all Pero the cuando time. yo en una sesión de satsang te hablo de Dios, te enojas. But when I tell you about God in a session of satsang, you get mad. ¿Ves la diferencia entre un religioso y un ateo? Can you see the difference between a religious and a God and an atheist? Eso es lo que pasa. That's what happens. Entonces, Then tú te estresas. you get stressed. Ok. Bueno, a mí me gusta quejarme, pero eso es otro tema. Well, I like to complain, but that is another Eso yo topic. lo hago como un ejercicio pedagógico interno. That I do it as an inner pedagogical exercise. ¿Cómo lo logras? How do you achieve this? Cultivando By cultivating desde las diferentes técnicas de meditación from the different meditation techniques los principios de yoga, the yoga principles que no son ni religiosos, that are nor ni religious son siquiera místicos, and not even ni mystical son mágicos, nor magical. son prácticos, They are practical, completamente prácticos. completely practical. Vienen de una base filosófica They come from a philosophical que view busca ser lo más neutral posible that intends to be as neutral as possible. para poder recibir a un musulmán. To be able to receive a Muslim, Están bienvenidos los musulmanes, they are welcome here. los católicos, The Catholics, uno que otro gay por ahí, a few gays, en fin, so on. madres, padres, Mothers, fathers, lo que sea, Menopausia. whatever it is. menopáusicos, People under menopause, binarios, no binarios, binary or non-binary, no importa. it does not matter. Estas técnicas le sirven a cualquier tipo de persona. These techniques can be used by any kind of person, Incluso podría nunca hablar ni de religión ni de dioses and they could even never talk about gods nor religions, y te serviría and it would work igual, in the same way porque son prácticas. because they are practical. No tienen que ver con una visión religiosa, They are not related to a religious view, sino con un ejercicio práctico. but with a practical Y exercise. para terminar, And to finish, todo eso interviene sobre el sistema nervioso all of that intervenes on the nervous system, y hace que el sistema nervioso cambie el relacionamiento con el cuerpo and it would make the nervous system change its relationship with the body y la acción, and the action. que por lo tanto cambian los resultados. So for the matter, the results change. ¿Tú me vas a hacer una pregunta? You were going to ask something? Sí. Bien. ¿Cómo puedo saber los diferentes tipos de yoga y cómo puedo ir al sitio correcto? ¿Sí? So, Porque todo el tiempo estás hablando de que hay otros yogas que hacemos aquí, ¿ok? so she's asking, how can I know what is the kind of yoga that would work for me, or how do I know that I can go to the right place? Because you're saying that there are many kinds of yoga and they focus in different things. Los diferentes tipos de yoga te los vas a encontrar en internet fácilmente. The different kinds of yoga, you can find them in online very easily. Puedes buscar, por ejemplo, en Google tipos de yoga You can also look in Google kinds of yoga, y te van a aparecer. and you will find them there. Vas a encontrar que hay yogas religiosas, You're going to find religious yogas, hay yogas filosóficas philosophical yogas, y hay yogas que son físicas, que no son yoga, pero se llaman yogas. and there are yogas that are only physical related, but that are not really yoga, but they are called yoga. Y de cada uno de esos grupos hay cantidad de posibilidades. And from all these groups, there are so many possibilities. Entonces ya es un tema académico, So it becomes an academical matter. pero referido a cuál de ellas te convendría más. But in regards to which one of those would be the most convenient for you, Lo primero que debes entender es que te va a gustar aquella con la cual te identifiques. the first thing is that you will know that you are going to like the yoga that you identify with, La que corresponda a tu tipo de creencias. the one that corresponds to your kinds of beliefs. Eso es lo primero. That's the first thing. Pero entonces tienes que ver qué quieres. But then you have to check what is it that you really want. Y eso se va desarrollando con el tiempo. And that is developed through time. A veces uno comienza con un tipo de yoga Sometimes one begins with a kind of yoga, y va uno avanzando and then one y va advances cambiando and changes, porque va entendiendo because one starts to understand cosas distintas different things y va tomando decisiones distintas. and starts to take different decisions. Entonces, eso depende de lo que tú quieres, So it depends on what is it that you want, a partir de lo que tienes adentro, de cómo piensas, de cómo es su estructura interna. from what you have inside, on how you think and how is your inner structure. Básicamente donde te sientas cómoda. Basically, where you feel comfortable. Yo nunca me sentí cómodo donde los Hare Krishna, por ejemplo. For example, I never felt comfortable with the Hare Ni Krishnas, tampoco me sentí cómodo con la GFU. nor with the GFU. En la GFU ellos no creen en un Dios como tal, At the GFU, they do not believe in a God per se, sino que tienen una actitud de como que aceptan todos los dioses. but they have an attitude like they accepted all the different gods. Para mí eso ya era demasiado.
For me, that was already too Y los much. Hare Krishna tampoco. The Hare Krishnas either. Y fui poco a poco buscando So then I was looking little by little hasta que se fue desarrollando en mí una comprensión. until in me I started to develop a Y comprehension. descubrí And I que discovered el principio más importante the most important era principle, una dificultad que yo he tenido siempre en el cuerpo. which is that I have always had a difficulty in my body. Es que a mí el cuerpo me duele todo el tiempo. My body hurts all the time. Y con el paso del tiempo cada vez era peor. And with the time passing, each time it was worse and worse. Yo tener un síndrome, I must have a syndrome of algún something, tema en el sistema nervioso. a thing in my nervous system. Bueno, a mí yo nunca fui al médico para eso. Well, I never went to the doctor because of it, Pero but entendí I understood que lo mejor that the best era asumir o abordar was to assume or approach técnicas que me ayudaran mentalmente desde el cuerpo. techniques that will help me from my mind to my body. Y así podía yo aprovechar dos cosas al mismo tiempo. And like that, I could benefit from both things at the same time. Y entonces fui aprendiendo lo uno y lo otro So I started to learn the one and the other hasta que lo tuve muy claro, me sirvió mucho. until it was very clear for me and it worked very well. Y comencé a sintetizarlo. And I started to synthesize Y es it. lo que yo enseño. And that's what I teach. Entonces a ti simplemente eso. So to you, it's that, it's simply that. Por ejemplo, ahora estás en esta escuela. For example, right now you're at this school. Tienes que mirar si te sientes cómodo o no. You have to check if you feel comfortable with it or Pero not. eso no es solamente con una sola impresión. But that is not only with just one Tú impression. tienes que intentar. You have to try, A no ser unless que realmente choques mucho con la filosofía. you truly shock with the philosophy. Definitivamente eso no me gusta porque como piensan ellos es muy raro para mí. Definitely, I don't like that because how they think is really weird for me. Pero en cuanto a la utilidad de las técnicas, But in regards to the usefulness of the techniques, sí debes darte tiempo you should take the time hasta que encuentras. until you find. Y las cosas te comienzan a aparecer en la vida. And things start to show up in your life. No por una razón mágica, Not because of a magical reason, sino porque tu sistema se vuelve más sensible a cierto tipo de información. but because your system starts to become more sensitive to a certain kind of El information. ejemplo es clarísimo. The example is very clear. Vas a comprar un carro nuevo You go and you buy a new car, y te preguntan de qué color lo quieres. and they ask you what kind of color of ¿Y qué car you modelo? want and what Entonces model. resulta el tipo te muestra uno que nunca le habías parado bolas. So the guy is showing you a car that you have never paid attention to it. Por ejemplo, un Nissan March. For example, a Nissan March. Oh, chévere, y el precio te sirve. Okay, nice, and the price is can be Y adjusted. dices, lo quiero negro. And you say, I want it in black. Y el vendedor te dice, uy, pero es que se va a ver sucio siempre. And the sailor tells you, oh, but that is going to look dirty always. Y se le ven todos los rayones. And you can see all the Yo scratches. se lo recomiendo gris. I would recommend it in gray. Tú lo compras, You buy it. sabes que tienes un Nissan March gris You know that you have a Nissan March gray. y te aseguro que de ahí en adelante, And I assure you that from there, por primera vez en tu vida, for the first time in your life, te das cuenta que la calle está llena de Nissan March grises. you notice that the street is filled with Nissan March in color gray. Antes nunca los veías. You never used to see them before. Eso te va a pasar con yo. That's going to happen with yoga. Comienzas a darte cuenta de todas las posibilidades. You start to notice all the different Porque possibilities tu mente se abre. because your mind opens up to it. No tienes que dejar tu religión. You don't have to quit your religion. Entonces, Then, si de pronto llegas a un tipo de yoga donde te comienzan a cambiar los dioses, pues no te va a servir. if maybe you get to a kind of yoga where they start to change the gods to you, well, that's not going to be so useful. Entonces, de pronto, si eres una persona creyente, So maybe if you're a believer, busca yogas donde tú puedas seguir con tu creencia religiosa. look for yogas where you can keep your religious views. Pero no te quedes en los yogas solo físicos, But don't stay only on the physical yogas porque la mayoría de ellos because most of them están muy mal diseñados. are very poorly Y designed. lo que hacen es que cultivan la neurosis. And what they do is that they truly cultivate more neurosis. Todo tenso haciendo una postura, pues quedas más cansado. All the time, very tense, making a posture, you're going to end up very tired. Busca yogas Look for yogas que te ofrezcan una actitud amorosa y amable con tu cuerpo. that will offer you a loving and kind attitude towards your body. Porque si son solo de meditación, Or if they're only meditation yogas, no te obliguen they don't force you a estar todo el tiempo rígida ahí, to stay all the time there rigid, porque vas a desarrollar neurosis. because otherwise you will develop Eso lo vas a ir neurosis. encontrando. You will find that. Muy bien, chicos, ya dejemos ahí. Okay, so we're going to leave it there. Les deseo un muy buen día. I wish you a very good day. Espero que estén muy bien. I hope you are very well. Nos vemos en la próxima. We will see each other next time. Hay que arreglar. Oye, di la verdad. Di la verdad. Que tu síndrome es que ya estoy ya. Sí.
Date algo que haya no. Espérate que todavía Bueno, iba a decir una barbaridad. No dice una barbaridad, ¿cuándo? Nunca. Iba a decir una Si aquí barbaridad. la libertad de expresión está restringida. Ayúdeme por favor con las colchonetas. Esto no cierra. Menos mal, No cierra. estuve a punto de decir. Cierra el... Una cosa. ¿Sí? Pero ¿será que se guarda? ¿Me van a pasar las colchonetas, por favor? Ah, sí, está. O sea, tenemos que